Bueno, pues bienvenidos, como os comentaba, todos nosotros ya consagrados y aquellos que pues probablemente estén hoy con nosotros por primera vez y estén en este proceso, en este caminar de desear pertenecerle por completo a Jesús por María. Pues vamos a iniciar en respeto a los tiempos y ha sido una semana, una jornada mariana extraordinaria este día. Hoy es primer sábado del mes de agosto, por gracia de Dios, el 8º mes, y nosotros ya tenemos por amor establecido, bueno, que los primeros sábados de mes, hacer una oración específicamente para desagraviar tantas ofensas que se cometen a nuestra Santísima Madre, a la Madre de Dios. Y hoy no ha sido una excepción al ofrecer nuestra Eucaristía, nuestra oración y también esta pequeña catequesis, donde en este día vamos a reflexionar sobre el cuarto dogma mariano, que es la Asunción de la Virgen María. Este mes de agosto, el día 15, nosotros tenemos esta solemnidad para entrar en este estado de meditación, de poder meditar sobre el cuarto dogma. Nos ponemos en la presencia del Dios y nos persignamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos esta oración que, confiando que cada uno de ustedes ya lo hayan hecho, y si no, nos unimos todos juntos, ahí cada quien, ¿verdad? Desde donde están, en ofrecimiento a nuestra Madre, en consolación, pero sobre todo en reparación. Oh Inmaculado Corazón de María, traspasado de dolor por las injurias con que los pecadores ultrajan tu santísimo nombre y tus excelsos atributos, aquí nos tienes postrados ante tu presencia, nosotros indignos hijos tuyos, que agobiados por el peso de sus propias culpas, vienen arrepentidos y llorosos, y con ánimo de reparar las ofensas que a modo de penetrantes flechas dirigen contra ti los hombres insolentes y malvados. Deseamos reparar con este acto de amor y rendimiento que hacemos delante de tu amantísimo corazón todas las blasfemias que se lanzan contra tu honorable nombre, todas las humillaciones que se infligen a tus excelsas dignidades y todas las ingratitudes con que los hombres responden a tu maternal amor e inagotable misericordia. Acepta, oh corazón inmaculado, esta pequeña demostración, junto con el firme propósito que hacemos de serte fiel en adelante, de salir en defensa de tu honra cuando la veamos ultrajada y de propagar tu culto y tus glorias. Concédenos, oh corazón amabilísimo, que vivamos y crezcamos incesantemente en tu santo amor hasta verlo consumado en la gloria. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues siendo 8 días, vamos a ver. Bueno, ya está con nosotros el Padre Martín. Padre, por favor, cualquier cosa que vea que diga que no va de acorde, con toda la libertad y confianza, trataré de transmitir, y ya saben, siempre lo que nos mueve, apegados, ¿verdad?, a nuestra Santa Iglesia, para compartir este dogma. Es un dogma de fe. Desde toda la eternidad sabemos nosotros que nuestra Santísima Madre fue elegida por Dios, por amor, infinito amor que nos tiene, para ser la madre de su Hijo. Ella es el instrumento que Dios escogió desde la eternidad, desde la encarnación de nuestro Jesús, ¿verdad? Esta unión con Jesús, bueno, siendo carne de la carne, puesto que el Verbo encarnado se engendró en el vientre bendito de María Santísima, siendo carne la carne, bueno, desde la concepción hasta su muerte, Jesús forma parte de la vida de nuestra Santísima Madre María. Esto nos hace pensar que si Jesús estuvo María con él en el Calvario y se unió a él en este sacrificio, esta espada de dolor que Simeón le profetizó, ¿verdad? También es de pensar que nuestra Madre Santísima pasaría a un destino como nuestro Señor Jesús, que él pasó a la resurrección. Aquí vamos a hablar que nuestro Señor Jesús, él ascendió a los cielos, y aquí hablamos de la asunción de nuestra madre. Ella fue asunta, es decir, nuestro
nuestro Jesús, ¿verdad? A ser hijo de Dios y verdadero hombre, él subió al cielo, porque él, al ser verdadero Dios, él sube al cielo. Pero nuestra Madre Santísima, al ser criatura, fue asunta por la gracia de Dios, es decir, fue elevada al cielo. Pero ¿de dónde sale esto de la asunción? ¿Qué es la asunción de la Virgen María? Sabemos cómo nació la Virgen María. Conocemos, hace poco celebramos o conmemoramos, ¿verdad? La memoria de sus padres, de San Joaquín y Santa Ana. Sabemos también de los primeros años de vida de la Santísima Virgen, pero poco sabemos de cómo fue el final de nuestra Madre sobre su tránsito aquí en la tierra. Entonces, para esto vemos que en la Sagrada Escritura no vemos nada al respecto, ni en el Nuevo Testamento algún testimonio alguno de cómo fueron estos últimos días de nuestra Madre sobre la tierra. El Evangelio, nosotros sabemos que nuestra Madre Santísima era tanta y es tanta su humildad que ella pidió a Dios ser lo menos conocida, ser conocida solamente por Dios. Por ello también en fe sabemos que en la Sagrada Escritura se habla muy poco de nuestra Madre porque ella sí lo pidió al Señor en su humildad. Y en aquellos momentos en que la Sagrada Escritura se habla de sobre nuestra Madre es para engrandecer al Señor. Entonces sabemos por los estudiosos, por la historia, que nuestra Madre debió transcurrir para sus últimos años en Judea hasta la guerra judía, en la que tuvo lugar la destrucción del templo en el año 70. Y se sabe que hasta esas fechas estuvo Juan, el discípulo que cuidó de la Madre de Jesús, sin salir hacia Asia. Sabemos que los años en que se estima que vivió nuestra Madre Santísima en la tierra es de 73 años. Pero nosotros en la iglesia nos regimos por la Sagrada Escritura, por lo que viene siendo también la tradición y el magisterio de la iglesia. Entonces, ¿qué es esto de la tradición? Bueno, que nos basamos como hechos que se van transmitiendo de generación en generación y por aquella fe de los primeros cristianos que fueron transmitiendo esta experiencia a los apóstoles y creando, bueno, pues varios escritos e historias, de algunas de ellas apócrifas, y posteriormente la catequesis y así como las homilías de varios santos padres que fueron dando contenido teológico a los misterios de la vida final de María sobre esta tierra, ¿no? Es hasta todos aquellos que tenemos la gracia de vivir ya en 2 siglos, ¿verdad? El siglo pasado, el Papa Pío XII, la Iglesia, ¿verdad? Al iluminar parcialmente este misterio con la definición dogmática en el año de 1950. Es decir, este dogma de la Asunción es conocido y es proclamado hasta lo que es el 1 de noviembre de 1950. Esta es una definición que no habla de las circunstancias pormenorizadas de la partida de María, es decir, no nos describe exactamente cómo fue este momento de la dormición, se dice también, de nuestra Santísima Madre, o bien de la Asunción, pero afirma una verdad principal de la Asunción, la verdad de la fe de estos primeros siglos. Y dice este documento, la Constitución Apostólica del Papa Pío XII, la Munificentissimo Deus, ¿no? Y dice, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces e invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acrecentar la gloria de su Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Y aquí nos habla de los 2 primeros dogmas, ¿no? Sabemos que el primero dogma, María
siempre Virgen, María, Madre de Dios, y la Inmaculada Concepción, la cuarta, la Asunción. Este dogma fue proclamado, bueno, en el año 1950, un 1 de noviembre. Y sabemos que un dogma de fe, toda aquella persona que no cree en estas verdades de fe, se toma como alguien, pues simplemente que no es católico, ¿no? Como una herejía. Entonces, en fe, nosotros sabemos que esto es una verdad. Y después tenemos varios motivos para poder nosotros en nuestra fe y también en oración y a la luz del Espíritu Santo comprender cómo las cosas de nuestra Madre Santísima y de Dios no se comprenden con la mente, sino con el Espíritu, con el alma, con aquella ansia de nuestro ser que nos dice que nacimos para transitar en esta tierra, pero estamos de paso, que somos almas en cuerpos y por lo tanto seguimos también hacia la patria celestial ese destino que lleva hacia donde está la presencia de Jesús y de María Santísima. Y sabemos que nuestra Madre, con este dogma de fe, la Inmaculada, y si sabemos que la muerte es consecuencia del pecado, ¿cómo podríamos pensar que nuestra Santísima Madre murió si ella es la Inmaculada Concepción? Sería como ilógico si creemos que el pecado, por lo que conocemos en la fe, es consecuencia, que la muerte es consecuencia del pecado y que Jesús vino a redimirnos de ese final y nos abre los cielos a través de su resurrección. Y si nuestra Madre Santísima fue la Inmaculada, ¿qué destino habrá tenido nuestra Madre? Sería contradictorio pensar que nuestra Madre Santísima padeció lo que es la muerte en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, este privilegio de María está esencialmente llegado al hecho de ser que ella es la madre de Jesús. Y dado que la muerte y la corrupción del cuerpo humano, pues son una consecuencia del pecado, ¿no? Entonces, de ahí el misterio de la dormición o asunción al cielo. El hecho es que María esté ya en el cielo en cuerpo y alma es para nosotros un motivo de alegría, de felicidad y de esperanza. Es decir, María, la primera criatura, ella no tiene origen divino como Jesús, ¿verdad? Que aunque es su naturaleza, verdadero Dios, verdadero hombre, pero nuestra Santísima Madre fue una criatura, pero ella, al ser la criatura sin pecado, bueno, pues ella también sube al cielo. Y ese es un motivo de esperanza para nosotros, saber que nosotros también estamos llamados a llegar a el cielo, ¿verdad? A la patria celestial, porque somos también nosotros criaturas de Dios y ese es nuestra meta, llegar hasta allá. El destino de María, bien unida al cuerpo transfigurado y glorioso de Jesús, será el destino de todos los que estén unidos al Señor Jesús en la fe y en el amor. Y la misma figura de la asunción nos lleva a mirar hacia arriba. Es decir, allá voy a ir. Ese es mi destino final, no aquí. Es invitarnos también a través de la asunción a elevar nuestra mirada a esa realidad que nos espera allá y que en fe sabemos que ese es el destino. Y ese fue el camino de nuestra Madre en sus últimos tiempos, la asunción a los cielos. Dice el documento del 1 de noviembre de 1950 que los fieles de Cristo, es decir, cada uno de nosotros, por la enseñanza y la guía de los pastores, han aprendido de los libros sagrados. Perdón. Que nuestra Madre Santísima, ella tuvo una vida pues bastante agitada, llena de preocupaciones, llena de muchas tribulaciones. Estuvo siempre rodeada, ¿verdad? De muchas, ¿cómo explicar? No estuvo en una vida, digamos que tranquila, siempre estuvo rodeada de varias dificultades, de preocupaciones y de dolores. Sin embargo, sabemos en fe y que ella realizó lo que había predicho el santo
Simeón, ¿verdad? Es decir, que una espada terriblemente aguda le atravesó el corazón y eso lo podemos entender y comprender cuando ella estaba bajo la cruz de su divino Hijo, nuestro Redentor. Imagínense todo lo que padeció nuestra Santísima Virgen por todos esos momentos en que ella humanamente, sin comprender, en fe sabía que ella era la madre del Hijo de Dios, que ella estaba al cuidado de nuestro Salvador, del profeta esperado, del Redentor. Sin embargo, había cosas que ella no entendía. Se dice que pasaron 30 años hasta que Jesús empezó con ejercer su vida pública y también hacer algunos milagros. Pero se dice que ella estuvo bajo el cuidado de María como una madre. Imagínense el dolor también de ver a su hijo que no lo encontraban. Imagínense ese momento también en que lo encuentran en el templo y nuestro Señor Jesús le dice a su madre, mujer, ¿de qué te preocupas? Imagínense una mamá cómo hubiera actuado de que su hijo se desaparece sin decir, mamá, ahorita vengo, voy acá, y encontrarlo y que le den esa respuesta. ¿Cómo reaccionaríamos nosotras como mamá? Sin embargo, pues, la Escritura dice que todas esas cosas nuestra Madre Santísima las guardaba en su corazón. Es decir, ella guardó silencio. ¿Por qué? Porque su amor a Dios y su fe era mucho más grande, sabiendo que todo estaba dentro de un plan perfecto. Pero eso no omite su naturaleza humana. Seguramente que también experimentó la angustia, la tristeza, el dolor, de ver el dolor de su hijo, de ver que su hijo estaba extraviado. Imagínense también ese momento, hoy lo reflexionábamos en nuestra catequesis de la mañana, cuando llega María a buscar a su hijo y entonces encuentra la casa llena de mucha gente que estaba escuchándolo, de enfermos, de todos aquellos que querían escuchar y estar cerca de Jesús. Y era tantísima la gente que no podía entrar. Entonces le dicen a Jesús, allá afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Verdad? Jesús dijo, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Si nuestra Santísima Madre hubiera pensado en la naturaleza humana como mamá, con el orgullo, si no tuviera o si no tuviese esa enorme humildad, ella en ese momento reconoce y en su corazón seguramente guardó que esas palabras de Jesús es una gran enseñanza de desapego y es un llamado a cada uno de nosotros a convertirnos en mamá y en convertirnos en hermanos. ¿Por qué? Porque nos invita a hacer la voluntad de Dios. Porque la respuesta de Jesús fue, aquel que escucha la palabra y la pone en práctica, ese es mi hermano y esa es mi madre, ¿verdad? Entonces, sabemos en fe, bueno, de todas estas penalidades y preocupaciones que pasó nuestra madre y sin embargo no cayó en pecado. Él la llena de gracia. Del mismo modo, bueno, pues que tampoco le fue fácil admitir que la gran Madre de Dios, como su hijo único, había pasado realmente de esta vida. Pero esto de ninguna manera le impidió creer y profesar abiertamente que su sagrado cuerpo nunca había estado sujeto a la corrupción del sepulcro y que el augusto tabernáculo del Verbo Divino nunca había sido reducido a polvo y ceniza. Iluminados por esta gracia y movidos por el afecto a nuestra Madre de Dios, Madre nuestra queridísima, se ha contemplado con luz cada vez más clara la admirable armonía y orden de aquellos privilegios que un Dios providentísimo ha prodigado a esta amorosa Madre de nuestro Redentor, privilegios que llegan a un plano tan exaltado que fuera de ella, nada creado por Dios, fuera de la naturaleza humana de Jesucristo, ha llegado jamás a este nivel. Algunos textos bíblicos que no nos mencionan directamente la Asunción, pero los podemos tomar como una base donde sabemos que es un eterno presente, no hay nada nuevo.
es un eterno presente, que el Verbo ya habitaba entre nosotros, se hizo hombre en el momento de la encarnación, pero siempre existió. Entonces, desde la eternidad y a través de la Sagrada Escritura, donde se revela el misterio de nuestra salvación, está plasmadas las verdades. Y es a través de estas Sagradas Escrituras donde también se nos deja ver sobre la Asunción. Por citar solo algunos de estos textos más frecuentes, algunos que se han empleado, por ejemplo, el salmista dice: levántate, Señor, a tu reposo, tú y el arca que santificaste. ¿A quién conocemos como el arca de la nueva alianza? Sabemos que el arca era ese lugar sagrado construido con especificaciones muy precisas donde se guardaba la palabra de Dios. ¿Quién preservó en su vientre bendito al Verbo que se hizo carne? Es decir, la palabra de Dios, hecho carne, habitó en ella. Por eso se conoce a María como el arca de la nueva alianza. Entonces, construida en aquel tiempo, ¿verdad? Esta madera que era incorruptible y colocada en el templo como figura del purísimo cuerpo de la Virgen María, preservado e inmaculado de toda corrupción del sepulcro y también elevado a tanta gloria en el cielo. Tratando de este tema, también la describen como la reina entrando triunfante en los salones reales del cielo y sentada a la diestra del Divino Redentor. Asimismo, también se menciona a la esposa de los cantares, sube por el desierto como columna de humo de especias aromáticas, de mirro e incienso, para ser coronada. Se propone que estos representan a esa reina celestial y esposa celestial que ha sido elevada a los atrios del cielo con el esposo divino. ¿Sí? Y también recordemos en el Magnificat cuando dice: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Es decir, para Dios todo es posible. Y en esta fe sabemos que Dios, en ese inmenso amor, y que nuestro Señor Jesús, ¿cómo no iba a interceder por su Santísima Madre, verdadero Dios, verdadero hombre, por aquella que su fiat fue constante, fue continuo, fue firme? ¿Cómo lo iba a querer que ella estuviera también su cuerpo, que fue puro, que fue siempre limpio, que fue inmaculado? ¿Cómo no la iba a salvaguardar de la corrupción de la muerte? Sabemos en fe que también entre estas obras grandes fue la Asunción. Esta solemne proclamación de la Asunción también contribuirá, termina este documento en el Papa Pío XII, dice: esta solemne proclamación de la Asunción contribuirá no poco a la utilidad de la sociedad humana, pues redunda en gloria de la Santísima Trinidad, a la que la Santísima Madre de Dios está unida con tan singulares vínculos. Es de desear que todos los fieles se sientan estimulados a una mayor piedad hacia su Madre Celestial y que las almas de todos los que se glorían en el nombre cristiano se vean conmovidas por el deseo de participar en la unidad del cuerpo místico de Jesucristo y de acrecentar el amor a aquella que manifiesta su corazón maternal a todos los miembros de este augusto cuerpo. Así pues, podemos esperar que quienes mediten sobre el glorioso ejemplo que María nos ofrece, se convenzan cada vez más del valor de una vida enteramente dedicada a cumplir la voluntad del Padre Celestial y a traer el bien a los demás. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Celestial? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues es amarle a Él sobre todas las cosas y que ese amor se vea traducido en obras, que ese amor se vea traducido en el amor al prójimo, en el amor a toda la creación de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el único deseo de nuestra Madre Santísima? Pues que todos los hombres se salven. ¿Y cómo es que todos los hombres nos vamos a salvar? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? ¿Cuál es la ley que vino a renovar y que Jesús
vino a abolir sobre todas las leyes, la ley del amor, ¿verdad? Es la única voluntad que Dios quiere para nosotros. Y la palabra, toda la Sagrada Escritura, si la pudiéramos resumir en 5 letras, es amor. Y esto, si lo quieren traducir en términos coloquiales, pues es procurar el bien a los demás, ¿verdad? Entonces, esta proclamación del dogma de la Asunción, la intención es esta, que cada uno de nosotros, que todos los fieles, ¿verdad? Meditemos sobre este glorioso ejemplo de nuestra Madre y nos lleve a cumplir la voluntad de Dios y procurar siempre el bien. Y fíjense, también dicen, y atraer el bien a los demás. Es decir, no nada más voy a procurar el bien mío, el de mi familia, el de los más cercanos, el de los demás. Así continúa diciendo el documento, mientras las enseñanzas ilusorias del materialismo y la corrupción de la moral que se desprende de ellas amenazan con apagar la luz de la virtud y arruinar la vida de los hombres al suscitar discordias entre ellos, de este modo magnífico, todos podrán ver claramente a qué alto fin están destinados nuestros cuerpos y nuestras almas. Finalmente, es nuestra esperanza que la creencia de la asunción corporal de María al cielo fortalecerá y hará más eficaz nuestra creencia en nuestra propia resurrección. Este fue el mensaje, ¿verdad?, que está contenido en el documento. Imagínense, eso fue en 1950. Se veía ya el materialismo y la corrupción de la moral. ¿Qué estará pasando, me pregunto yo, para que este deterioro o este incremento el materialismo, o más bien este abismo dentro de lo que es el creer y esperar nuestra propia resurrección y el materialismo vaya haciéndose de una manera más grande? ¿Qué estará sucediendo? ¿Será que no conocemos o no hemos meditado en profundidad este dogma sobre la Asunción? Imagínense qué fin tan hermoso y lo que esperaban, ¿verdad?, al proclamar este dogma. Que nosotros mismos tengamos esta fe, y lo decimos cada domingo, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor y que esperamos la venida de Jesús, lo proclamamos y nosotros también cada semana, o más veces si se puede, ¿verdad? Pero por lo menos cada domingo en misa proclamamos nuestra fe en el credo y decimos, nosotros creemos en la resurrección y es la resurrección de todos. Este dogma nos lleva a pensar también en la resurrección de nuestras almas y que nuestro destino no es permanecer en esta tierra, no dejarnos corromper, no dejarnos atraer por lo que este mundo ofrece. Nosotros como consagrados sabemos que uno de los pilares de nuestra consagración, uno de nuestras prácticas interiores es el rechazo al mundo. Es decir, el mundo es aquello que nos ofrece todo lo que nos va a disminuir en la vida. ¿Qué disminuye la vida? ¿Qué te resta vida? Bueno, pues todo lo que son bueno, pero en el no desordenadamente. ¿A qué te refieres, Luz? ¿Qué estás hablando? Sí, por decir, el alimento. El alimento es un bien. Dios creó todo lo que está en la naturaleza para nutrir nuestros cuerpos. Pero cuando eso está desordenado y entonces ingieres cosas que no van para nutrir y cuidar tu templo, en vez de darte vida, te quita vida, ¿no? Cuando tú te enganchas igual o tienes apegos de situaciones, ¿qué pasa? Cuando tienes un apego, te da un sufrimiento. ¿Te aporta vida o te quita vida? ¿Sí? Todo es una decisión entre vida o muerte. Cada decisión te va a llevar a incrementar vida o a disminuirla. Y cuando hablo de incrementar vida, no solamente no hablo de vidas en la tierra, sino de vida en plenitud, vida hacia arriba, vida hacia nuestra patria celestial, aquello que nos va a llevar un día, ¿verdad? Cuando Dios así lo disponga, que termine nuestro tránsito en esta tierra para llegar hacia allá, hacia arriba, ¿ok?
También podemos citar a otros padres de la iglesia, santos, como San Juan Damasceno, que en un escrito también sobre 3 palabras de alabanza sobre la dormición de la Madre de Dios. Él menciona y dice, era necesario que la que recibió la palabra de Dios en su seno, ella misma habitara en los divinos tabernáculos de su Hijo. Y así como el Señor dijo que debería estar en lo que es del Padre, lo encontramos en Lucas 2, versículo 49, así la Madre debería haber habitado en los aposentos del Hijo, en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, dice el salmista en el Salmo 134. Porque si en él está la morada de todos los que se regocijan, entonces, ¿dónde podría haber la causa del gozo? Era necesario que aquel que mantuvo su virginidad inquebrantable al nacer, también mantuviera su cuerpo incorruptible después de la muerte. Era necesario que aquel que llevaba en brazos al Creador como un bebé viviera en aldeas divinas. Era necesario que la novia, a quien el Padre había escogido, morara en los salones de bodas celestiales. Era necesario que la que vio a su Hijo en la cruz y llevó en su corazón la espada del sufrimiento, de la que escapó al nacer, lo viera sentado junto al Padre. Era necesario que la Madre de Dios poseyera todo lo que pertenecía al Hijo y que toda la creación la venerara como madre y sierva de Dios. Porque la herencia siempre pasa de padres e hijos, pero ahora, como dijo cierto sabio, las fuentes de los ríos sagrados fluyen hacia atrás porque el Hijo subyugó toda la creación de la madre. Qué hermoso, ¿no? Otro documento en el que nos podemos apoyar y se pueden preguntar, o igual si les preguntan, oye, pero ¿cómo por qué el 15 de agosto? Porque hay una fecha especial para tener esta solemnidad de la Asunción. Ah, pues fíjense que hay un documento que se llama Marialis Cultus, exhortación para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María, que fue proclamada el 2 de febrero de 1974. Imagínense, esto fue 24 años después que fue proclamado el dogma de la Asunción y fue por su santidad Pablo VI. ¿Sí? Entonces aquí se dice en este documento, se nos propone que la solemnidad del 15 de agosto celebra la gloriosa Asunción de María al cielo, fiesta de su destino de plenitud y de bienaventuranza, de la glorificación de su alma inmaculada y de su cuerpo virginal, de su perfecta configuración con Cristo resucitado. Es una fiesta que propone a la Iglesia y a la humanidad la imagen y la consoladora prenda del cumplimiento de la esperanza final. Pues dicha glorificación plena es el destino de aquellos que Cristo ha hecho hermanos, teniendo en común con ellos la carne y la sangre. Por lo tanto, la solemnidad de la Asunción se prolonga jubilosamente en la celebración de la fiesta de la realeza de María, que tiene lugar justamente 8 días después y en la que contempla aquella que, sentado al Rey de los siglos, resplandece como reina e intercede como madre. Esto lo celebramos, ¿verdad? Lo conmemoramos el 21 de agosto. Es decir, en agosto tenemos 2 fiestas, pues todos los meses, ¿verdad? Tenemos meses, festividades marianas, pero ahorita en agosto específicamente, bueno, es el 15 de agosto, la Asunción, y tenemos ciudades, diócesis, catedrales, ¿verdad? Templos, iglesias que están dedicados a lo que es la Asunción de nuestra Madre. En Aguascalientes, si mal no recuerdo, es la fiesta, no es grande, la fiesta patronal, ¿verdad? Por la Asunción. Y así, bueno, en varios lugares también. Y nosotros en toda la iglesia, el 15 de agosto, celebramos esta solemnidad, ¿verdad? Entonces es una fecha importante nosotros como marianos para celebrar y como cristianos porque también celebramos la esperanza de nuestra fe, de ascender nosotros a los cielos, es decir, nuestra resurrección. Nosotros, ¿verdad? Pues hasta el momento sabemos que fueron ascendidos
pues lo que es el profeta Elías y como criatura también de Dios, ¿verdad? Divina, como criatura, como ser, nuestra Santísima Madre. Y este es un dogma de fe, es decir, todo aquel que niegue que María fue asunta en cuerpo y alma se consideraría una herejía. Ujú. Bueno, pues no sé, padre, si usted quiera agregar algo. Tenemos 10 minutitos antes de concluir con el Magnificat. Pero aquí la reflexión, pues primeramente la intención fue conocer y profundizar más sobre este dogma mariano. Es el cuarto, es decir, el último que se proclamó. ¿Quién lo proclamó? ¿En qué fecha? ¿El por qué? Nos pueden llegar a cuestionar a estos, hay algunos hermanos que dicen, bueno, si no está en las Sagradas Escrituras, no existe. Nosotros en nuestra Iglesia Católica, bueno, sabemos que tenemos la Sagrada Escritura como fuente, lo que es el magisterio de la Iglesia, pero también la tradición. Y pues hay muchos santos que también, ¿verdad? Fruto de oración, fruto de meditaciones, fruto de estudios teológicos, hablan sobre la Asunción y nuestra Santa Iglesia siempre pensando en nutrirnos y preservar nuestra alma y cómo darnos más cada vez esperanza en nuestra fe, tiene a bien, después de todos estos estudios, de estos, a proclamar el dogma de la Asunción para darnos esta fe, esta esperanza de continuar y así también nosotros luchar contra aquello que es el materialismo y contra todo aquello que se opone a lo que es pues todo lo que es bueno, todo lo que es agradable hacia Dios. Bueno, pues bendito sea el Señor y pues Padre, si gusta, de favor, Sí, lo que sí, usted pueda aportar o corregirme. voy a subrayar tres detallitos. Ok, El primero, bueno, un poquito más de subrayar la cuestión esta que a veces sí se aborda, a veces no se aborda, sobre la muerte de María, ¿sí? Eh, el padre Gabriel Amorth escribió una obra sobre María que se llama, eh, bueno, lo titula El Evangelio de María, la mujer que derrotó al mal. Y él nos dice que cuando el Papa preparó toda esta cuestión del dogma, todas las investigaciones que no quiso hacer muy pesado el documento eh, para abordar el asunto si María murió o no, ¿sí? Sobre todo porque era una cuestión debatida de que como María no tuvo pecado original, como tú lo señalaste muy bien, eh, sin embargo, si murió o no, ¿no? Esa parte no se evidenció en el dogma, en la proclamación. Sin embargo, lo cierto es de que los estudiosos concuerdan de que así como Jesús se sometió a la muerte, también María murió, ¿sí? Y en el caso de Juan Pablo II, pues él lo tenía como una convicción personal. Entonces, actualmente no hablamos tanto de que María no probó la muerte, sino que unida a su Hijo Jesucristo también quiso, aunque sin tener necesidad de ello, porque obviamente no había culpa original, bueno, que sí se habla de la muerte de María. Y en Oriente, de hecho, la fiesta es de la dormición, porque para el cristiano, para el creyente, cuando una persona muere, se duerme en el Señor. Entonces María durmió en el Señor. Y obviamente que el regalo que obtuvo de Jesús, pues es el llevarla en cuerpo y alma, que no padeciera la corrupción, ¿verdad? Ese es el primer puntito. El segundo tiene que ver con un acento que antes se tenía, un acento sobre María que antes era sobre la cuestión sobre los privilegios de María. Se hablaba más de los privilegios de María, entonces acerca de la glorificación de María, de cómo María fue la primera redimida, tuvo este privilegio, y aunque obviamente que es un privilegio que le concedió el Señor a nuestra Madre, sin embargo, hoy se subraya más el aspecto del servicio, más que los privilegios. Y en ese sentido, eh, lo que se subraya de esta participación
glorificación en el cuerpo y en el alma de María como única criatura que está totalmente en cuerpo y alma en el cielo, redimida. Eh, Dice el Padre Amor que una de las razones es por el servicio que Jesús le encomendó a María, porque en la cruz le amplió su misión y no únicamente fue madre de Jesucristo o cabeza, diríamos, sino del cuerpo místico de Cristo. Por tanto, para que desempeñe ese servicio hacia todos los que serán salvados, todos los redimidos, pues entonces convenía que pudiera tener pues esa facultad de poder estar como él, vamos, con todas las facultades, pues con su cuerpo y con su alma. Y muy interesante porque dice que, por ejemplo, Jesús cuando él ha dicho que permanece con nosotros, que él va a estar siempre con nosotros y así lo cumple, él siempre está presente, pero él puede manifestarse, ¿verdad? O puede ocultarse en nuestros sentidos, según la finalidad que tenga no sé, pensemos por ejemplo en el caso de Santa Margarita María de Alacoque, que se le manifiesta y luego simplemente pues se le oculta cuando ya se termina esa parte de la misión. Lo mismo con Faustina Kowalska, ¿no? Santa Faustina Kowalska, se le manifiesta y luego pues se oculta a sus sentidos, ya sea interiores o exteriores, depende de cómo se manifiesta. Pues en ese mismo sentido, nuestra madre también tiene esa facultad de estar siempre con nosotros, pero cuando ella quiere que es ser percibida con los sentidos, pues ahí tenemos las apariciones marianas, ¿sí? Y eso lo puede hacer porque tiene su cuerpo y su alma glorificados. Ese es el segundo elemento que quiero subrayar. Entonces, el acento más sobre los servicios, ¿verdad? O la misión que tiene nuestra madre y no únicamente sobre los privilegios que también goza de. Y el último detallito tiene que ver con todo el trabajo preliminar que hizo el Papa Pío XII para proclamar este dogma, que hizo una consulta a toda la iglesia, a los obispos y a todas las diócesis del mundo, y después de eso, pues procedió. Y dice el padre Gabriel de Amor que hay un elemento muy interesante que es el sensus fidei, el sensus fidei. Es un principio que nos dio, um, que lo pudo plasmar bastante claro el Vaticano II. Es decir, ese principio que dice, la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse cuando cree y cuando desde los obispos hasta los últimos fieles laicos prestan su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbre. Ese principio se llama sensus fidei. El sentido de la fe es la presencia del Espíritu en el pueblo de Dios, que cuando unánimemente afirman algo es porque es una verdad que está allí, pues que es real, ¿no? Que no hay por qué dudarla. Y por tanto el Papa lo que hizo fue confirmar a sus hermanos en la fe. Eso que la Iglesia siempre ha creído a través de 19 siglos, pues el Papa ahora lo confirma y lo proclama solemnemente con este cuarto dogma, únicamente. Muchas gracias, Padre, por la aclaración y por ampliarnos más el conocimiento sobre este dogma, ¿verdad? Y sí, hay algunos escritos apócrifos donde menciona sobre la dormición y que incluso se habla que Santo Tomás llegó a donde estaba el cuerpo dormido de nuestra madre y a la tumba, pero al abrirla no estaba ya el cuerpo de nuestra madre, ¿no? O sea, por eso es que también se habla de la dormición. Ujú. Bueno, pues concluimos, si les parece, o al menos que sí, concluimos ya, para terminar así como iniciamos también, en tiempo. Y pues a seguirlos invitando a perseverar en el amor a nuestra madre, de aquellas personas que aún no están en algún núcleo trinitario, se acerquen a su comunidad o inviten a dos personas a hacer el rezo al rosario y al final, bueno, pues meditan lo que es uno o dos numerales del tratado, pero la importancia del rezo del rosario en comunidad y también el seguir perseverando en la meditación del tratado, ¿verdad? Bueno, entonces nos despedimos con la oración de nuestra Madre Santísima.
proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por darse el tiempo y pues bueno, a vivir y crecer en esta fe, en esta esperanza de hacer la voluntad de Dios, por amor a Dios y pues bueno, perseverar para poder llegar a la patria celestial. Muchas gracias, Padre, si nos hace favor de darnos la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Consagremos el mundo a María, consagremos el mundo a María. ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María? Llega hasta Jesús. ¿Quién sigue a María? ¿Quién sigue a María?